bienvenidos como todos los días para acompañarlos en vivo a través de la pantalla de T5 Satelital, el canal del litoral argentino. Hoy con nosotros Natalia Brites, psicopedagoga, y Gustavo Marcoli, él es psicólogo, y vamos a estar hablando de los trastornos de aprendizaje. Ya son parte de este programa, así es que los invito a acompañarnos. ¿Cómo están y bienvenidos? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar acá otra vez. Bueno, por supuesto, y muchas son las consultas que después del programa también nos quedan pendientes. Sí. Como decimos, estamos en vivo y tratamos que ustedes a través de nosotros puedan realizar sus preguntas a cada uno de los profesionales que están aquí en el programa. Bueno, y cualquier niño puede presentar un problema de aprendizaje, cualquier tipo de niño que no tenga ningún problema en específico puede presentarlo. En realidad sí, digamos, no hay un perfil del chico que tiene problemas de aprendizaje, ¿no? O sea, a veces se puede pensar que solo los niños que tienen algún tipo de trastorno orgánico, algún tipo de trastorno que tiene que ver con el sistema nervioso o con alguna otra cuestión orgánica específica son los que tienen problemas de aprendizaje, y muchas veces no es así. Tiene que ver con una multiplicidad de causas, digamos, ¿no? Entre ellas la formación del niño en el seno familiar, el tipo de estimulación que recibe dentro y fuera de la familia. ¿Alguna separación quizás, por ejemplo, en el caso de una separación de los padres que esté transcurriendo este niño, dependiendo de la edad, puede llegar a afectar en cualquier cambio que se dé en el entorno familiar puede llegar a ocasionar alguna dificultad en el niño? Puede ser esta dificultad de conducta, puede ser una dificultad en el aprendizaje, siempre va a repercutir en un área, digamos, cualquier cambio, un cambio de casa, un familiar que fallece, alguien de la familia, llega un hermanito, una separación, o sea, cualquier cambio brusco que se da en el seno familiar puede desencadenar alguna dificultad en el niño. En estas tenemos la de aprendizaje, las de conducta, las del sueño. No en todos los niños, o quizás sí, o depende cómo cada niño asimile quizás esta situación. Depende cómo cada uno va viviendo la situación. También los adultos, hay adultos que un fallecimiento, por ejemplo, le cuesta elaborar mucho más que a otros. Sin embargo, hay personas que es como que la vida sigue y la tienen que continuar. Bueno, de esa manera también le puede afectar más a un niño que a otro. ¿Va a depender de la personalidad de este niño, doctor, o va a depender del quizás la contención que tenga? Y de ambas cosas. De ambas cosas. O sea, los chicos tienen su personalidad, van formando su personalidad con el correr de los años, y de esto sí va a depender cómo elaboren las distintas situaciones que le sucedan. Como decía Natalia, un fallecimiento, una mudanza, la separación de los padres, cualquier tipo de situación. Sí. ¿Y cómo se previene, digamos, esto? ¿Qué podemos hacer nosotros los adultos para prevenir una futura dificultad? Hablar del tema. Si nos vamos a cambiar de casa, bueno, y sabemos ya que dentro de un determinado tiempo nos tenemos que mudar por X motivo, empezar a hablar con nuestro hijo, empezar a decir los motivos, que él va a tener una casa nueva, que nos cambiamos por esta razón, o quizás si vemos que algún familiar muy cercano está enfermo, bueno, empezar a preparar al niño, que hay personas que son adultas y se enferman, que a todos les pasa, o sea, empezar a hablar, y no de esto no se habla, ¿sí? Tratar de evitar eso, los secretos, porque los chicos perciben todos los movimientos que se dan en su entorno, y eso es lo que les afecta mayormente. Esto de las mudanzas que decía Natalia, por ejemplo, yo conocí un chiquito que se iban a mudar, la familia se iba a mudar, entonces, bueno, le decían nos vamos a mudar a otra casa, y él no quería mudarse. Pero si la casa va a ser más linda, va a ser más grande, vos vas a tener tu pieza, tu hermano va a tener otra pieza, van a estar más cómodos, y no quería saber nada. Y no había forma de convencerlo, hasta que él dijo, pero si nos mudamos mis juguetes se van a quedar acá. Entonces su preocupación eran los juguetes. Cuando le dijeron, no, los juguetes van a ir con nosotros, los vamos a llevar a la otra casa, entonces ahí cambió, y ahí sí entonces aceptó la mudanza. O sea, ¿por qué es importante hablar? Porque los chicos, uno no puede saber todo lo que están pensando, entonces hablar con ellos de esto y escuchar lo que las demandas o las necesidades que ellos tienen es muy importante. Que muchas veces quizás son cosas que para nosotros los padres las pasamos por arriba porque son cosas sin sentido.
preferido, ¿no es cierto? Pensamos como que esto no se va a imaginar, en el caso de los juguetes, por ejemplo, o esto no lo va a pensar, o quizás ponernos un poco en el lugar de este niño y pensar como niños también, puede ser, tal cual, como para darnos cuenta qué pasa por esa cabecita. Claro, y sobre todo escucharlos. Sobre todo en el diálogo, porque es un diálogo, digamos, uno habla, le comenta lo que va a pasar y el chico también nos dice a nosotros lo que él piensa. Entonces, en este diálogo, poder acompañarlo. Y preguntarle por qué, también siempre preguntarle el por qué, o qué te sucede, o por qué pensás, o por qué no te va a gustar. ¿Por qué pensás? Exactamente, creo que es una de las preguntas. ¿O qué pensás en relación a esto? ¿Sí? Si el chico tiene, digamos, una edad como para poder explicar lo que piensa. Otras cuestiones relacionadas con los cambios son las somatizaciones. ¿Sí? Una mudanza, hay chicos que somatizan en la piel, en cuestiones respiratorias, en fiebre repentina, o sea que los cambios bruscos sí o sí afectan de una determinada manera a los niños, o somatizando alguna patología, algo que está pasando en su organismo, o por medio de lo que te decía anteriormente, la conducta, el rendimiento académico si está escolarizado, el sueño. Nosotros, está bueno esto de poner ejemplos porque se entiende mucho más con el ejemplo a veces lo que uno está diciendo. Nosotros tenemos un chiquito que lo estamos viendo, que cuando llegó los padres contaban que cada vez que le ponían un límite o que le decían, bueno, mira, esto vos no lo podés hacer ahora porque te portaste mal que yo, el chico se enfermaba. Claro. Y al otro día estaba con fiebre. Eso era después de decirle, mira, hoy no podés usar la computadora porque hiciste tal cosa. Entonces él se enfermó. Una manifestación de alguna manera de este niño. Y con esta enfermedad, no lo hace a propósito esto, ¿no? Esto los chicos no lo hacen a propósito, lo hacen de manera inconsciente. Como respuesta a este límite, digamos, de los padres. Y con el enfermarse, ¿qué pasaba? La mamá respondía a esto, cuidándolo, estando con él, y la penitencia se olvidaba. Exacto. Entonces, este era el mecanismo. Y son más vivos que nosotros los niños, pues se dan cuenta más rápido cómo pueden manipularnos también. Son muy perceptivos. Nosotros por ahí es como con la dinámica. Punto débil, encuentra nuestro punto débil como padres. Sí, y inclusive la fractura que suele haber entre padre y madre en cuanto a las normas y en cuanto a la autoridad y los límites también. Y es ahí donde se meten. Cuando una mamá y un papá no están de acuerdo, o la mamá dice, vas a estar en la compu hasta las 8, y viene el papá de trabajar, ¿sí? Y le dice, no, quédate hasta las 10 de la noche. Ahí hay dos bajadas diferentes. Y perciben con quién consiguen más cosas. Totalmente. Perciben eso, se dan cuenta con quién pueden conseguir más. Y ahí cómo actuamos, ahí qué hacemos los padres, cómo nos ponemos de acuerdo como para poder llegar a un límite que tenga para este niño, ¿no? Para que ayude a este niño. Lo fundamental es no contradecir al otro, digamos, si un padre o una madre pone un límite, ¿sí? Y el otro no está de acuerdo, bueno, callarse y dialogar con su pareja solos, aparte. O sea que el niño tiene que ver, tiene que observar y percibir que mamá y papá, o abuela y abuelo, están de acuerdo y me están formando de la misma manera. Claro. Si donde hay una fractura, inclusive estas fracturas suelen ocasionar problemas de conducta. Esto es importante, ella dijo mamá y papá o abuela y abuelo. Tío, o sea, como la función de mamá y papá no siempre la cumplen mamá y papá, porque hay chicos que no viven con mamá y papá, que viven con los tíos, con abuelos y demás. Pero, o que los cuidan también y pasan Pero ellos, estas personas que están con los chicos, también cumplen las funciones materna y la función paterna. Porque madre y padre no solamente son personas, sino que son funciones. Entonces, quienes cumplen esa función también tienen que estar de acuerdo en cómo dirigirse a los chicos y en cómo poner los límites. Bueno, y ahí dijo algo importante, doctor, ¿no es cierto? Porque no sabemos si se va a agravar el problema o se va a solucionar. Porque generalmente los abuelos son como de malcriar un poquito más a los nietos en este caso. Ser un poquito más permisivos, ¿no? Son más permisivos. Pero ¿qué pasa? No está mal malcriarlos, no está mal darles amor y cariño. Cuando cumplen función de abuelos. Claro. Cuando el chico vive con la mamá o vive con el papá o vive con la mamá y el papá y van a la casa de los abuelos, el abuelo y pero la abuela me dejaba, te dicen. La abuela me deja hacer esto. Tienen esa función. La función de los límites es de la mamá y el papá. Claro. Ahora, distinto es cuando por X motivo la mamá y el papá no están, sea por lo que fuere, y los chicos viven con los abuelos. O cuando están las familias ensambladas, tenemos mamá, papá, abuela y abuelo, o tía y tío,
y mamá o papá quieren poner límite y salta la abuela, no, al nene no le digas tal cosa, claro. No, la nena porque puede vos hacer. cuando eras chica hacías esto y yo... Claro, ahí estás, no estás respetando la autoridad de la mamá, y el niño va donde encuentra una brecha. Sí. Absolutamente. Todo el tiempo ellos están pendientes de la relación que tienen con sus familiares directos. Pasa en la escuela. Los chicos dicen, no, a ese señor le sacamos la ficha, no, a ese profe le sacamos la ficha. Esa seña es buenita, la otra grita, ¿no? Ahí como... Saben con quién pueden ir al baño cada rato y de paso se van a la cantina, y con quién no, con quién van a tener que trabajar toda la hora. Los chicos perciben todo, más de lo que nos imaginamos. Sí, tal cual. Claro, porque además, cuando son más chiquitos, digamos, y que todavía no pueden percibir todo el lenguaje, o sea, si bien adquieren el lenguaje, pero no lo adquirieron en su totalidad, los chicos perciben de otra manera, perciben lo gestual, perciben lo anímico, y se relacionan a partir de eso. Sí. Entonces, y aún antes de hablar, como decía, porque claro, a los que somos padres por ahí nos tocan algunas situaciones que se pueden contar, ¿no es cierto? En el caso de un chico que todavía no empieza a hablar, pero que ya tiene unos 9 meses, 10 meses, sabe con quién va a dormir alzado y con quién la acuesta en la cama y no le quiere alzar o no le puede alzar, ¿no es cierto? Ellos se dan cuenta de esas cosas sin hablar, doctor. Sí, por eso. Ya perciben desde tan chiquitos, se dan cuenta. El desarrollo del lenguaje se da ahí. Lo hablábamos el otro día hablábamos de la mirada y de la sonrisa social. Cuando el niño empieza a percibir al otro, empieza a comunicarse con la vista, con los gestos, ya está incorporando pautas del lenguaje de contacto con otro. En ese entonces, fíjate que estamos hablando de meses de edad del niño o de la niña, ya se empieza a desarrollar lo que es el lenguaje, el proceso de comunicación con el otro. Ya se los empieza a estimular, y es importante la estimulación en edad temprana. Y antes, yo diría desde la panza, desde la panza. Ellos perciben desde la panza. Ya van captando todo desde la pancita, ¿no? Aparte es muy importante también el deseo que ponen en juego los padres. Más allá de la estimulación específica con los chicos, el deseo que ponen en juego los padres es muy importante. Porque los chicos se van a sostener en este deseo de los padres. Si es un hijo deseado, si es un hijo que es esperado, si es un hijo que hay mucha expectativa alrededor de él, el chico se va a sostener en este deseo y en esta expectativa. Si es un hijo que no es deseado y que da lo mismo que esté o no esté, y bueno, también va a haber una diferencia. Desde allí la percepción que nos dice desde la panza que ellos tienen. Ustedes cuando llega, por ejemplo, como hablamos de un paciente, ¿no? De una persona, primero es una entrevista con los padres, que una vez hablábamos en uno de los programas que una de las cosas que se pregunta también es justamente esto, si tiene que ver con que si es un chico deseado o no. ¿Tiene que ver con esto, doctor, justamente? Exactamente. Siempre nosotros preguntamos y tratamos de ver todas estas cuestiones, porque justamente esto va a influir después en el desarrollo del chico, digamos, ¿no? Y en cuanto al amor y en cuanto al tiempo que se le brinda a este niño, ya sea por cuestiones de trabajo o ya sea por cuestiones de personalidad de la madre o del padre, que quizás no recibió mucho afecto en su infancia y por ahí lo traslada también a este niño, ¿influye en algún problema de aprendizaje que pueda llegar a tener o algún problema en algún momento de su vida? Sí, seguro que sí. Lo que yo siempre digo es que no importa tanto la cantidad de tiempo que pasemos con nuestros hijos, sino la calidad de tiempo que estemos. No es lo mismo estar 1 o 2 horas en casa después de haber trabajado todo el día, llegar y saber que nuestros hijos tienen que hacer la tarea y sentarnos esa hora y enfocarnos en acompañarlos, en guiarlos esa hora y media, esos 40 minutos, que estar desde la cocina, subrayá, estoy cocinando, hacé tal cosa, fíjate en el diccionario. No, porque ahí yo no me estoy dedicando 100% a mi hijo. No le estoy brindando calidad de tiempo. Y se están dando cuenta, yo también de alguna manera, doctor, que no hay una atención quizás desde este padre o de esta madre. No se sienten acompañados, no se sienten contenidos. Y bueno, esto también ellos lo manifiestan de alguna manera después, ¿no? Puede ser con un problema de aprendizaje, puede ser con falta de atención en la escuela o con problemas de conducta dentro de la escuela, porque quizás, o sea, esto no es lineal, ¿no? O sea, hay que ver en cada chico y en cada caso cómo se manifiesta, pero probablemente puede ser que si él siente que esta área no es acompañada, el área de la escuela y de demás no es acompañada, entonces el síntoma que manifieste tenga que ver con la escuela.
¿no? Porque es algo que no importa, digamos, es algo que claro. A mi mamá no le importa, es algo que no es importante en mi familia, y es como que empieza la desmotivación también. Ahora, ¿cómo logra un profesional, ya sabemos que están preparados para esto, ¿no es cierto?, que es lo suyo, ¿cómo logra un profesional lo que quizás los padres no podemos lograr? Porque muchas veces nos sentimos frustrados y decimos, ¿cómo yo no voy a poder con mi hijo? ¿Cómo yo no le puedo ayudar? ¿Y por qué tengo que ir a un médico? ¿Por qué tengo que llevarlo? Muchas veces lo que pasa, Vivi, es que los padres no se dan cuenta de esto que te estoy diciendo, de que estoy cocinando y mi nene está haciendo la tarea, de que yo no me estoy enfocando. Haciendo pequeños cambios, ¿sí?, en la dinámica familiar, con pequeñas sugerencias que le brindamos en conjunto, más el acompañamiento del niño situado, ¿no es cierto?, se ven los avances, pero siempre tiene que estar presente el compromiso de la familia, de quien esté, sea abuela, tía, mamá o mamá sola o papá solo, del responsable, del referente que esté. Ahí también dijiste algo importante, porque muchas veces uno piensa y generalmente pasa cuando es uno madre soltera, ¿no? O mamá y papá, o creemos que se puede ser mamá y papá. Doctor, ¿se puede ser realmente sí, se puede. mamá y papá al mismo tiempo con un chico en el caso de no tener un padre presente? Sí se puede, por esto que te decía antes, las funciones materna y paterna no necesariamente las cumplen la mujer y el hombre. La mujer puede cumplir ambas funciones, la materna y la paterna al mismo tiempo. Y el hombre también puede cumplir ambas funciones, la materna y la paterna al mismo tiempo. Entonces, hay multiplicidad de chicos, muchos chicos que son hijos de mamás solteras, y no tienen ningún problema. No porque tenga solo mamá, ese chico va a tener un problema, porque la mamá puede estar cumpliendo perfectamente tanto la función materna, que es la función nutricia, la función de cuidado, la función de acompañamiento, todo esto forma parte de la función materna. Y la función paterna la encuadramos dentro de los límites, o sea, la función paterna es la que pone límites, la que ingresa el límite y la que ingresa esta cuestión de separación entre la mamá y el hijo cuando nacen, porque si no están demasiado unidos, digamos, ¿no? Esta es la función paterna, que también la puede cumplir la mamá. No necesariamente tiene que haber un hombre para cumplir esta función. Porque muchas veces sucede que cuando llegan al colegio con algún problema, quizás van y hablan con la maestra y dicen, bueno, pero él no tiene su papá, o él no está con su papá, o él no ve a su papá, o yo lo estoy criando sola. Y es como que echan la culpa a este problema o a esta situación. A veces puede influir, pero no necesariamente. Esto digo, o sea, a veces puede influir, porque a veces quizás la mamá no sabe bien cómo cumplir esta función paterna, o no lo puede hacer, o bueno, por diferentes motivos, a veces puede influir, pero no necesariamente todo hijo de mamá soltera va a tener un problema. Porque muchísimas veces no tienen ningún problema y se desarrollan como cualquier otro chico sin mayores dificultades. Exactamente, eso depende del acompañamiento de estas funciones que la mujer también puede cumplir, digamos. Lo mismo pasa con los chicos con el papá solo, que son menos, porque bueno, la estadística dice que son más chicos, hay más hijos de mamás solteras que de papás solteros. Pero también sucede. Pero también hay chicos que viven con su papá y tampoco tienen demasiados problemas en su desarrollo. La falta de su mamá, claro. Exactamente. Bueno, esto muy interesante la charla, de verdad. Yo sé que vamos a tener muchas consultas, vamos a estar acompañándote durante una hora aquí en Por Más Salud, así es que como siempre es un placer tenerlos en el programa. Son charlas muy interesantes que yo sé que a la gente les hace bien.